El otro día JP Morgan publicó un paper muy interesante en el que decía y comparaba ya abiertamente, ya estamos hablando que los grandes de la industria llevan años, pero sobre todo los 2-3 últimos años, comparando a Bitcoin con el oro y una novedad, a Ethereum con el petróleo, que es una commodity que sirve para mover muchas cosas, contratos inteligentes, acuerdos que podemos firmar con este contrato inteligente basado en Ethereum, o sea, como imagínate el petróleo que mueve la industria de los datos en la blockchain. Entonces, cuando ya los grandes de la industria bancaria ya están tan de acuerdo, es difícil voltear para otro lado y pensar que esto no se... Bienvenido a un nuevo episodio de Way to the Top. Yo soy Juan Cuartero y como cada quincena entrevistamos a las mentes más brillantes y visionarias. Hoy vamos a aprender mucho sobre finanzas e inversión y para ello tenemos a un experto con más de 10 años de experiencia, Rafael González. Es socio fundador de SafeCap, un fondo de inversión privado con exposición al mercado cripto. Hablaremos de Bitcoin, de la tecnología que hay alrededor de la Web3, blockchain y tokenización y una masterclass de educación financiera que tanto necesitamos. No te pierdas el episodio porque vamos a aprender muchísimo. Recuerda que cada vez que sumemos 500 nuevos seguidores puedes ganar una Alexa. Para participar solo tienes que ver la información que está en la cajita de descripción. Y ahora sí, comenzamos. Este podcast es patrocinado por Wine Innovation Hub. Resuelve tus pains y retos con las mejores soluciones tecnológicas. ¿Quieres ser parte de la transformación digital? Quédate, porque este podcast es para ti. Bienvenidos a Way to the Top, donde juntos alcanzaremos la cima. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Way to the Top. Hoy tenemos a un verdadero crack que tuve la suerte de conocerlo hace ya 6 años. Él es Rafael González. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Como hoy veréis, sabe muchísimo sobre finanzas, sobre inversión, mundo cripto, blockchain y Bitcoin. Ya iremos desmenuzando un poquito a poco estos temas, porque han sido temas que muchos de vosotros me habéis estado pidiendo en diferentes redes y plataformas al respecto. Y creo que he traído a la persona idónea para que nos ayude en este tema. Rafa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como sabes, bueno, y si no sabes, te voy a dar yo la sorpresa. Generalmente intentamos conocer un poquito más del invitado, de la invitada, previamente a arrancar la chicha de la entrevista. Y hemos averiguado por ahí que te encantan los deportes acuáticos. ¿De dónde viene eso? Pues lo descubrí cuando vivía en Granada, que ya sabes que está cerquita del mar, y me di cuenta que el mar, pero no estar en la playa, no me gusta. El mar, estar dentro del mar, me da una tranquilidad absoluta a mi cabeza, deja de pensar en otras cosas y solo se concentra en lo que está haciendo en ese momento. Y para mí es muy raro que ocurra eso. Es muy difícil que solo esté centrado en una única cosa, y el mar y los deportes acuáticos, especialmente todo lo relacionado con la vela, me obliga a ello y es un gran descanso para mi cabeza. Qué bueno, y lo disfrutas, se nota que lo disfrutas, se te nota en la cara, solo pensar en eso. Sabes que hay, a lo largo de las 2 primeras temporadas en el podcast hemos tenido muchas almas aventureras, emprendedores, tanto dentro de corporativos como fuera. Y hemos averiguado que tú llevas más de 17 años emprendiendo proyectos o compañías. ¿De dónde te viene esa venida emprendedora? Pues es que lo he vivido siempre en mi casa. Mi madre es emprendedora, es empresaria, o bueno, era porque ya se jubiló, pero yo creo que siempre lo traes dentro, ¿no? Y ella siempre conmigo siempre dice que me veía muy difícil en otras estructuras que no fueran en el propio movimiento de emprender, ¿no? Desde siempre lo vi en la casa, pero es que yo desde los 17 años me acuerdo perfectamente con mi amigo Juan que éramos avanzados usuarios de informática, pero éramos 2 chavales. Y se nos ocurrió decir, oye, ¿y si hacemos servicios para reparar ordenadores? Porque no había en ese momento tiendas, había muy poquita, donde vivíamos en Segovia, había muy poquita de esas cosas. Y entonces se nos ocurrió prestar servicio. Hicimos nuestras, que seguro que has visto, lo del papel, servicio de limpieza de ordenadores, virus, bla, 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 para que arrancaras el teléfono y te llamara, por supuesto, el teléfono de nuestras casas, porque en aquel entonces no había móvil todavía. Y a partir de ahí empezamos. Pero fíjate qué curioso, en nuestra bendita ignorancia, con 17 años nos paramos en el banco, porque era uno de los sitios donde había ordenadores. No había ordenadores en comercios, en ningún sitio. Y nos fuimos a preguntar a un banco, a decir, oiga, ¿y a usted quién les arregla los ordenadores? Para ver si nos enterábamos de cómo funciona eso. Siempre ha sido una constante el tema de emprender en mi vida, y aunque sí he trabajado en empresas, en corporativos, donde sí doy todo mi potencial y donde me siento más a gusto es en la aventura de emprender.
Oye, pero ya entiendo por qué decidiste hacer ingeniería en sistemas. Sí. Yo te vine de estar arreglando ordenadores y... Sí. La verdad que te digo una cosa, mi vocación en aquel entonces, seguro que no te la sabes porque esa no te la contó nadie, yo quería ser piloto. Pero sí, lo que pasa es que en aquel momento eso era carísimo, no existían las estructuras como si existen ahora de academias, con un precio razonable. Y la segunda cosa que me apasionaba después de ser piloto era todo el tema relacionado con la tecnología. Ni me lo planteé nunca que estudiar. Cuando ya decidí, taché, que piloto no iba a ser, la siguiente era informática. Y casualmente, además, había carrera de informática en mi ciudad, con lo cual como que todo se alineaba. Mi estimado, ya más de 10 años dedicado a las finanzas y a las inversiones. Ahora iremos hablando un poquito más de eso. Pero yo me hago la pregunta, ¿cómo un ingeniero en sistemas más técnico termina en un área, ¿no? En un rol realmente distinto al que inició? Fíjate, tú lo ves distinto. Yo veo el nexo de unión con lo que ahora conocemos como data. En aquel entonces yo descubrí que me gustaba mucho administrar y gestionar tema de datos, lo cual era todo lo que se hacía en informática y veía todo lo que se relacionaba. De hecho, yo tenía asignaturas sobre tema financiero, tanto en la universidad. Entonces, eso ya me llamaba la atención. Pero incluso antes yo siempre estaba muy atento a todo lo que pasaba en las finanzas con nulo entendimiento. Y yo siempre cuento la anécdota de 2 días después de cumplir los 18 años, el día siguiente me fui a inscribir para sacarme el carnet de conducir. Al día siguiente me fui con una carpetita de estas de gomas, de cartón, a darme de alta una cuenta de inversiones en Caja Segovia en aquel entonces, ¿no? Que me miraban como sorprendidos y llevaba no solamente para darme alta la cuenta, sino que ya tenía las primeras instrucciones que había que llevar en un papel copiado y llevarlas al banco para que ellos las procesaran. Te puedo decir hasta la primera inversión, lo primero que compré, que es una compañía española que se llama Tubacex. Me acuerdo perfectamente como si fuera hoy. Con cero conocimiento, nada más que un poco así, algo que había leído y algo que había visto y me aventé. Y ha sido una constante siempre. Sí es verdad que profesionalmente y ya pues como principal línea ha sido como ya un poquito más de 10 años, ya he superado los 10 años, pero además siempre ha sido una constante en mi vida el tema de las inversiones. Hay un libro que me gusta mucho y que me siento muy inspirado, que es de un gestor de fondos en España, que es un chaval joven, está pues como más o menos 44, 45 y pasó y cuenta su historia muy parecida, ¿no? En el que de inversor particular a ser uno de los fondos más valorados de value en España. Qué interesante. Sí. ¿De dónde nace todo esto? Sabes que en la última temporada tuvimos un invitado que era un crack de inversión, o sea, tenía un dominio de la parte cripto enorme. A raíz de ahí se elevó la demanda de saber más sobre cripto, blockchain, que es un ETF y todo esto. De hecho, de ahí salió también la posibilidad de decir, oye, no, tengo que invitar a un experto a que venga a aclarar mucho más estos temas porque la gente está pidiendo saber más, ¿no? Él es Javier Morodo. Y una de las cosas que tenéis en común, que me hace mucho sentido, es la educación financiera. Porque los dos, como parte de vuestro propósito o carrera, es aportar mucho valor a la gente, sobre todo, pues aquí estamos en México, pero en toda Latinoamérica y España, es educación financiera para hacer que la gente tenga más conocimiento, tenga más conciencia y pueda tener una libertad que se merece. Es una constante, y te diría en todos los países latinos, incluyendo España, la educación sobre el dinero no ha sido probablemente, no sé si la mejor, pero sí se ha tratado siempre de una forma muy accesoria. Yo recuerdo esa frase en mi casa de decir, lo importante no es lo que tienes, es ser buena persona. Y claro que es cierto, pero no se puede menospreciar al dinero. Yo creo que todos los que nos hemos criado en esos entornos en los que se ha dado mucho más valor a otras cosas y otros valores que por supuesto son muy importantes, pero se ha menospreciado mucho al dinero, siempre hemos carecido de ese tipo de formación. Afortunadamente, los primeros acercamientos fue mucho con el sentido común. Ya sabes, el no gastar más de lo que ingresas, todo ese tipo de cosas. Pero me di cuenta, ya años más tarde, de que daba igual lo que ganaras. Si no te organizas bien tus finanzas, ya puedes estar ganando todo lo que tú quieras. De hecho, es una pregunta muy típica que hacemos en los test, que le preguntamos a las personas que queremos ayudarles con su salud financiera y siempre le decimos la misma pregunta. ¿Crees que si ganaras un 25% más de tu salario se acabarían tus problemas financieros? Muchos dicen que sí. Y la verdad es que el problema nunca viene de ahí, siempre viene de otras áreas. Entonces, da igual lo que ganes, da igual lo que inviertas, da igual todo el capital que tengas, que si no te organizas bien financieramente va a ser muy complicado.
la gran labor que hemos ido haciendo de difusión ha sido mucho desde el punto de vista de educar. Primero educar para que no te engañen, porque el mercado cripto sabemos que ha dado lugar a muchas estafas, a muchos engaños, simplemente aprovechándose del desconocimiento de algunas personas, ¿no? Las finanzas también han sido muy típicas, ¿no? El empezar a educar en ese para que la gente pueda detectar dónde sí hay riesgos, dónde no los hay, poco a poco es lo que ha ido convirtiendo a la necesidad de hablar de inversiones por su propio fruto, pero partiendo primero de edúcate financieramente, ahorra, ten por supuesto un fondo de emergencia, ten un ahorro de medio plazo que puedes invertir y que trabaje para ti, ese tipo de cosas. Y una pregunta que siempre nos hacen cuando damos los talleres de salud financiera, siempre nos hacen una pregunta que es, ¿cómo puedo obtener un segundo ingreso? Porque todo el mundo ha escuchado ya los conceptos de libertad financiera y cuando le dices eso y le dices a todo el mundo que la forma más rápida es invertir, ya se empieza a hacer un clic en el cerebro, aunque sea poquito lo que inviertas y poquito lo que obtienes de esa inversión, pero ya el dinero empezó a trabajar para ti y no tú para obtener dinero. Qué curioso porque mencionaste libertad financiera, mencionaste cripto, y es una de las cosas que a los dos nos fascinan y a través de la cual nos empezamos a conocer hace ya 5 o 6 años, ¿no? ¿Cómo descubriste tú y cómo te adentraste al mercado de las cripto? Y con esto abro un melón en la entrevista, como lo suelo llamar. Cuéntanos un poquito más. Pues lo vas a unir rápidamente. Yo vengo del tema de sistemas, vengo del tema, podemos decir tema friki, ¿no? De que me gustaba todo ese cacharreo. Y unos compañeros de la empresa en la que trabajaba estaban hablando de minar Bitcoin. Y yo decía, ¿y qué es eso de Bitcoin, no? Es el dinero de Internet, me dijeron. Y yo decía, bueno, ¿y eso para qué sirve? Te estoy hablando desde una perspectiva 100% relacionada con el mundo friki, con el mundo de Internet, con el mundo de la tecnología. O sea, nadie en esa época ataba finanzas y Bitcoin. Eso se produjo mucho después. Ahí empecé a ver cómo funcionaba lo de las minas. Me dijeron, oye, ¿te quieres meter? Sí. Oye, hay que poner esta cantidad de dinero. Oye, dejamos de poder minar con esos equipos y había que comprar otros equipos nuevos. Y esos, o venderlos, o a otra nueva moneda que se llama Ethereum. Ya, evidentemente, cada vez me fui más metiendo en todo el ecosistema cripto, pero desde el lado friki. Y fue alrededor del 2016 donde el conocimiento financiero y el conocimiento cripto empezaron a unirse, porque empezó a haber la posibilidad de comprar y venderlo con bastante facilidad. Ya había cosas anteriores, pero que fuera algo más sencillo, empezó a ser en 2016. Y a partir de ahí, a muchos se nos encendió la bombilla de qué bueno esta parte friki, esta parte de geek, pero la parte financiera tiene mucha importancia y mucho valor por todo lo que conlleva, no solamente por el tema de valor, el tema de revalorización, el tema económico, sino por toda la importancia que tiene el mundo de blockchain, el mundo de las criptomonedas, para todo lo que va a venir en la tecnología de los próximos años. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero antes, me gustaría contarle al auditorio cómo nos conocimos. Y no sé si recuerda, y no sé si yo te lo he contado ya con este detalle, como lo voy a contar ahora, y es que yo seguía 7, 8, 9 personas que hablaban del mundo cripto, de qué tecnología había detrás, de qué valor adicional estaba aportando a la industria financiera, pero también a otra industria a través de la tokenización. Y esto era hace ya 5 o 6 años. De todo ello, te puedo decir que eras el más serio y más realista. Tanto es así que yo te veía viajando siempre de Estados Unidos a España, Cancún, Ciudad de México. Digo, este hombre lo tengo que ver en algún momento cuando pare en Ciudad de México. Y fue cuando te escribí y a las 3 semanas tuvimos la oportunidad de tomar un café y a partir de ahí nos fuimos conectando y ya tenemos varias cosas desarrolladas juntos, ¿no? Sí. Para que veas un poco que la magia, la vibración, pues se genera cuando... Pero es que es bien curioso porque yo, que había estado muy activo en redes, pero para mí era una creencia limitante el estar mostrando mi cara en redes. Nunca lo hacía, no me gustaba. Y un día, precisamente con un afán de educación, de que la gente no se equivocara con un movimiento que estaba pasando en el mercado, dije, voy a grabar mi cara y voy a mandar un mensaje a través de esta red que la tengo más bien para ver qué hacen mis hijas y eso, ¿no? Entonces veo... Hay una cosa que se llama TikTok y lancé un mensaje sentado en el sofá de mi casa sin más pretensión. Evidentemente, tomé en ese momento, cuando vi el impacto que tuvo y cuánta gente volteó a decir, oye, esto es bien importante, cambió mi mindset. Yo no quería salir en redes y pues ya me has visto ahora.
que dedico un montón de horas en estar comunicando y mandando mensaje y haciendo directos. Eres muy activo. Sí. Eres muy activo. De hecho, a raíz de que te conociera, decidí hacer un máster en blockchain, Web3, tokenización, porque sentía que esto era un antes y un después, con una aportación tecnológica de valor a la sociedad. Y quiero entrar a un tema que creo que ya empieza a ser delicado, ¿vale? La industria cripto siempre se ha visto y se sigue viendo como una industria especulativa. Es decir, tú inviertes para conseguir rentabilidad a corto plazo, sacarla rápida, antes de que pierdas todo tu dinero, ¿vale? Que creo que con una gran parte de los proyectos siguen siendo así, ¿no? Sí, así es. Pero sí creo que está llegando mucha tecnología con aplicaciones reales que están cambiando desde ya la forma en que vamos a operar en muchas industrias, ¿no? Me gustaría que comentaras y que explicaras con un poco más detalle cuáles son las industrias del Real World Assessment y la de DeFi, porque creo que son las dos que están viniendo con mucha fuerza, que tienen aplicaciones reales hoy en día. Sí, ha habido muchas narrativas en el mercado cripto. Seguro que recuerdas que hace 2 años los NFT, los NFTs eran todo y siempre estaban hablando de lo mismo, ¿no? Hay que separar la parte especulativa del uso real. Los NFTs, tal como nos ha llegado, era pura especulación, pero sí tiene un uso real y el uso real se está aplicando en muchos sitios, ¿eh? Se está aplicando en industria, se está aplicando en propiedad, se está aplicando en un montón de sitios, en una nueva forma de organizar empresas que se llaman DAOs, que son las organizaciones descentralizadas, en el que ya no te dan acciones, ya te dan unos NFTs o unos tokens que representan que eres socio de esa compañía. Hoy en día las dos, casi yo diría que lo que más está tirando del mercado son los Real World Management, los Real World Assessment. Estos activos son tokenizaciones de activos de la vida real y pueden ser desde una vivienda, pueden ser desde la producción de una empresa, puede ser la producción solar. De hecho, te voy a contar que justo precisamente estamos desde el fondo implicados en una empresa que está tokenizando la producción solar y que justo estamos ahora en periodo de lanzamiento. Entonces, la verdad es que cada vez más esa dinámica se está quedando más en el mercado porque es una utilidad real y sobre todo elimina muchas barreras de entrada e incluso en países con escasa bancarización ayuda mucho a que la gente pueda entrar en ese tipo de inversiones. Y vuelvo a decir lo mismo, separando el uso de la especulación. Siempre va a haber especulación porque es sustancial con el ser humano decir, oye, quiero poner 1 y sacar 2, pero no funciona así. En algunos momentos funciona así, pero no es la verdadera potencia. Esto lo siento muy similar a lo que pasó con el lanzamiento de Internet, ¿vale? Todos vimos la burbuja.com, hubo crecimientos exponenciales, pero la tecnología quedó y ha cambiado nuestras vidas. O sea, recuerda cómo era la vida en las empresas hace 25 años y no se parece absolutamente nada a lo que tenemos hoy. La otra narrativa, la narrativa DeFi, que son las finanzas descentralizadas, pero no solamente son finanzas, es que son seguros, es que son pagos, es que son préstamos, es que es todo lo relacionado sin bancos y sin gobiernos, o sea, autogestionado. Yo sé que esto le da mucho miedo a las personas, pero al final y a la postre, esa tecnología suma a esa libertad financiera que hablábamos antes, no la libertad financiera de, no necesito ir a trabajar para ganar, sino decir, oye, soy el dueño de mis activos y ellos, o sea, no me los puede quitar nadie, a menos que no cometa errores, ¿no? Pero nadie me los va a quitar, un gobierno no me los puede quitar, tengo la libertad de generarlo por mí mismo. Okay. La narrativa DeFi va a cambiar radicalmente cómo se entienden las finanzas en los próximos 20 años. Probablemente tengamos nuestro periodo especulativo, pero la tecnología DeFi ha llegado para quedarse. Quiero que me pongas 3 ejemplos bajados a la tierra para que cualquier persona que nos esté escuchando entienda aplicaciones reales de su día a día. A ver, para el tema DeFi hay un montón de personas que están pidiendo préstamos para, o sea, en vez de peer-to-peer. Sí, peer-to-peer, pero organizados bajo un contrato inteligente. Eso es súper poderoso porque los costes se bajan, las garantías o los colaterales están controlados y las posibilidades de error, porque además se aseguran también esos préstamos con sistemas de seguros basados también en la propia blockchain, sin intervención de una aseguradora. O sea, es préstamo de una persona a otra sin que haya un banco, una aseguradora. Bueno, ni siquiera es de una persona, puede ser de un grupo de personas, de un pool de personas. Ok. Normalmente es más así, no es de A para B, sino de A para un pool y de ahí toman prestado otras personas, ¿vale? Eso es.
Por ejemplo, transferencias internacionales. Todo eso está cambiando. Los sistemas de transferencia que se están gestionando todavía hoy en el mundo son muy arcaicos. Y todo ya está cambiando, hay nuevas ISO y todo está basado también en la DeFi, ¿no? En cómo funciona la DeFi. O sea, sí tiene mucha relación con nuestro día a día. No lo notamos porque es verdad que lo estamos notando los que estamos muy implicados en el desarrollo, pero todo eso se va a aterrizar igual que se aterrizó Internet. Lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo de Internet. Cuando nos conectábamos al principio y teníamos nuestro sonidito y nos conectábamos y pasaba todo eso, claro, era súper complicado. Hoy, ¿cómo te conectas a Internet? Haciendo así con tu dedito, ¿no? Va a pasar igual con las DeFi. Se te van a integrar en tus propias aplicaciones y vas a poder gestionar todo sin la existencia de un banco. No digo que los bancos vayan a desaparecer, pero sí los bancos tienen que ponerse a la par de toda esa tecnología para poder. Incluso ya hay bancos que están incorporando la DeFi a sus sistemas. Oye, me gustaría entrar ya de lleno a Bitcoin, que es considerado como el oro digital. ¿Qué representa este activo y por qué se le está considerando, entre comillas, una reserva de valor? A ver, Bitcoin, todos conocidos, es el padre de las criptomonedas, la criptomoneda más extendida, la que tiene mayor capitalización del mercado. Estamos hablando de que la capitalización del mercado, o sea, de todo el dinero que hay en el ecosistema cripto, más del 50% está en Bitcoin. Eso ya nos da su relevancia, ¿no? Tiene unas características que comparte con otros activos, pero al ser el primero en llegar y sobre todo representa algo que todo el mundo confía. Y al tener confianza en el activo es lo más importante, porque hoy en día, ¿por qué un billete de 10 euros o de 200 pesos tiene valor? Porque confiamos que el gobierno que ha emitido ese dinero fiat, lo respaldará. Bitcoin ya tiene la confianza en sí mismo por la forma en la que se emite, por la forma en la que se ha aceptado, por la forma en la que cada vez va a haber menos disponible. Y eso hace que sea muy potente. Y esa confianza se basa también en que no ha podido ser falsificado. No existe un Bitcoin falso. En cambio, oro falso, billetes falsos, sí existe, ¿verdad? Entonces, eso le hace unas características tan especiales. Solamente te voy a poner una puntualización. Yo todavía creo que su precio hoy en día todavía está un poquito más basado en la especulación y no tanto en la reserva de valor. Pero también te puedo decir que cada vez más su componente de reserva de valor es más grande y la especulación va a ser cada vez menos, porque va a ser más difícil mover el precio, evidentemente. El otro día JP Morgan publicó un paper muy interesante en el que decía y comparaba ya abiertamente, ya estamos hablando que los grandes de la industria llevan años, pero sobre todo los 2-3 últimos años, comparando a Bitcoin con el oro y una novedad, a Ethereum con el petróleo, porque es una commodity que sirve para mover muchas cosas, contratos inteligentes, acuerdos que podemos firmar con este contrato inteligente basado en Ethereum, o sea, como imagínate el petróleo que mueve la industria de los datos en la blockchain. Entonces, cuando ya los grandes de la industria bancaria ya están tan de acuerdo, es difícil voltear para otro lado y pensar que esto no se va. Pero es curioso porque hablas de los grandes de la industria bancaria y han sido sus CEOs, o sea, sus caras visibles, los que hasta hace muy poco decían que era un fraude, que era un spam, que por favor nadie invirtiera en eso. Y al mismo tiempo eran sus fondos de inversión los que estaban comprando desmesuradamente más Bitcoin del que se producía. Pero bueno. Pero también sabes la frase, ¿no? Si no puedes con tu enemigo, únete a él, está claro. Oye, cada 210.000 bloques, que aproximadamente son como unos 4 años, se produce un evento muy importante para el Bitcoin, que se llama el halving. Cuéntanos en qué consiste ese halving y cuáles son los efectos que genera sobre la gente que tiene ese activo. No me voy a meter en temas muy técnicos. Nada más tenemos que considerar que Bitcoin tiene un sistema que se llama Proof of Work, que lo que está haciendo es minar. O sea, estamos trayendo o bajando Bitcoins que están en ninguna parte, por así decir, traerlos al mercado, ¿vale? Eso se produce con un ritmo fijo durante esos 4 años y cada 4 años se disminuye ese flujo. Hemos pasado hasta antes de abril de 900 Bitcoin al día, ahora tenemos 450 Bitcoin al día. Eso hace que cada vez haya menos Bitcoin nuevos. Eso hace, por pura regla, que cada vez ese Bitcoin es más escaso y cada vez ese Bitcoin pues es más difícil de obtener, con lo cual, de hecho, hoy en día se calcula que el precio de obtener un Bitcoin por los costes energéticos de mantener esa red está por encima de los $65.000. Eso que nos dice hoy que el precio, bueno, no sé cuándo se emita, ¿no? Pero que estaba a 61 en el momento de la grabación, significa que los mineros
no están vendiendo, no van a vender Bitcoin porque lo estarían vendiendo a pérdidas. ¿Eso qué significa? Va a ser escaso. Y la incorporación de los ETFs, además, ha sumado mucha más escasez a esa situación. Eso pasa en cada halving. Al Bitcoin que tú tienes no le pasa nada más que se va a revalorizar. ¿Es inmediato? No, no es inmediato. Es un proceso que suele tardar unas semanas. En algunos casos ha llegado a tardar más de 25 semanas, a más de medio año en que ese subida pase. Pero de momento, hasta el día de hoy, en cada halving ha pasado. Ha revalorizado el valor por la pura escasez que se va a producir de existencia. Y en este momento, si te digo, que es el momento en el que más escasez hay de mineros, tienen menos que nunca. En los exchange hay menos que nunca. O sea, es increíble cómo cada vez se está apretando más esa oferta y terminará, no sabemos cuándo, pero terminará por revertirse el precio y volver a subir. Y eso generará el inicio del famoso bull run, que más adelante hablaremos de eso. Va. A inicios de este año pasó algo que no había pasado nunca, y es que se lanzó el primer ETF de la historia de Bitcoin. Sí. Me gustaría que explicaras a la audiencia qué es un ETF y qué representa que se lanzara por primera vez en la historia un ETF de un activo con una tipología que nunca había existido previamente. Sí, a ver, el ETF de Bitcoin, hay que hablar de Bitcoin al contado, porque sí existían ETFs de Bitcoin en futuro, pero al contado, como tú bien dices, se hicieron en enero. Hay ahora mismo 14, 15 empresas en el mundo que están con ETFs emitidos. Un ETF no es más que un fondo cotizado. Trayéndonoslo al castellano más sencillo, es como una acción que yo tengo que representa una parte de un Bitcoin. ¿Qué ventajas tiene? Sobre todo para las personas que no se quieren meter en la complejidad técnica de Bitcoin, poder comprar y vender, exponerse a Bitcoin bajo el amparo de una empresa que ya se va a ocupar de la parte técnica, o sea, de tener ese Bitcoin, de custodiarlo, de que no lo pierda, de que no se lo roben. Todo eso se va a ocupar la empresa. Y a ti te dan un certificado de que eres dueño de una parte o de varios Bitcoin, ¿no? Esos ETFs, sobre todo, lo que permiten es que a las empresas, al público institucional, a los compradores institucionales, poder acceder de una forma con menos regulación y más sencilla a Bitcoin. En el momento en el que los ETFs se aprobaron, muchos fondos de jubilación de Estados Unidos se fueron a posicionar. Ya compraban en algunos casos, pero con esas complejidades técnicas. Se olvidan de complejidades técnicas, pagan una comisión por olvidarse de esa comisión de esas complejidades técnicas y directamente van al ETF. Y eso les simplifica sus procesos de compra, venta y tenencia. Ha sido el ETF de mayor aceptación en el mercado. Fue lanzarse y crecer, pero muchísimo. Ahora mismo estábamos, creo que por 85.000 millones de dólares. O sea, unas valoraciones brutales, ¿no? Y sigue creciendo y sigue moviéndose. Y la verdad es que se vuelve a bajar, se vuelve a ver un poquito menos y vuelve a subir, no es casi cíclico. Y los propios interesados en que haya ese movimiento son los propios emisores de los ETFs, que ellos van a comprar en el momento que Bitcoin esté barato para ofrecérselo a sus mayoría, a sus compradores. Decías, Rafa, que se están dando muchas cosas para que empiece algo que pasa cada 4 años, que es una etapa que se llama Bull Run, ¿vale? Decías que, bueno, el halving ya se cumplió, que encima por primera vez en la historia dinero institucional estaba entrando a la industria de cripto, que ha sido a través del ETF de Bitcoin y pronto el de Ethereum y posiblemente otras altcoins, que los mineros tenían unas recompensas inferiores incluso a los costos de minar ese Bitcoin. Es decir, se estaban dando cosas para que ese bull run pasara. ¿Qué significa o qué representa el bull run y por qué recomendarías, si puedes, que las personas se informaran sobre esto? A ver, el momento de entrar en Bitcoin, yo digo que siempre es buen momento de entrar en cripto y especialmente en Bitcoin. Si lo haces previo a un bull run, pues por supuesto vas a poder mejorar esas posibilidades de sacar más rendimiento, porque si empiezas en una zona muy alta, a largo plazo vas a seguir ganando, pero lo ideal es entrar muchas veces en estos momentos. Algo que fue muy típico que pasó en el bull run anterior, que entró mucha gente con escasos conocimientos. ¿Y qué pasó? Que entraron y luego cayó. Y no salieron, no tomaron liquidez. No pasa nada. El mercado les ha dado una segunda oportunidad y en cripto hoy en día todo el mundo confía que como se están repitiendo los ciclos va a haber nuevas oportunidades. Como digo, siempre es momento para entrar, pero el bull run, y sobre todo en estas condiciones que se están dando previas a este esperado bull run, que no sabemos ni cuándo
ni cómo va a ser, pero pues como va a ser muy probable, estamos intentando aprovechar y maximizar ese movimiento antes de que, por así decir, como dicen en el espacio cripto, antes de que se escape el tren, ¿no? Antes de que se nos vaya el tren. ¿Por qué es una oportunidad muy interesante para diversificar? A ver, diversificar es lo único que es gratis en Wall Street. Eso es una frase que dicen en Wall Street, la diversificación es lo único que existe gratis en Wall Street. No puedes estar en el mundo de las finanzas sin diversificar. Para mí, no estar en cripto sería un coste de oportunidad demasiado alto. Yo siempre he considerado que un inversor particular, lo mínimo que tiene que estar es al menos un 5%, lo mínimo es un 5%. Hace como 3-4 años muchos decían que lo máximo era un 5%, yo siempre he dicho que lo mínimo es un 5%. También, evidentemente, hay que ver si tu objetivo es a corto plazo, pues a lo mejor cripto, pues no puedes pasar de ese 5%. Si tu objetivo es de medio o largo plazo, como pensando en una jubilación o una inversión de largo plazo de más de 5 años, probablemente puedas maximizar y poner un poquito más de esa cestita que tenemos en la que diversificamos, más de cripto. Yo no suelo recomendar a las personas particulares que tengan más del 20% de su inversión en cripto. Por encima del 20%, a menos que sea una persona con mucho amor al riesgo y que le guste mucho este mercado, creo que a lo mejor es demasiada presión. Pero hay personas que tienen amor al riesgo, conocimiento y lo pueden hacer sin ningún problema. Yo, en lo personal, estoy por encima expuesto de eso, pero no es algo que podría recomendar de forma general. O sea, que a nivel general recomendaría entre un 5 y un 20%. Sí. La 20 a nivel de riesgo. Exactamente. 20 a aquel que sí ame el riesgo y le guste y conozca, porque una cosa que decimos es no inviertas en aquello que no conoces. Eso es algo básico. Si no conoces el mercado cripto, no te expongas en un 20% de mercado cripto, porque es muy probable que no vayas a salir bien parado si no lo haces de alguna forma que te lleven. Y que te lleven no es que un amigo tuyo te dé una recomendación o que hayas visto un influencer en la tele, en YouTube o donde sea que haya dicho compre esto. Eso no es una recomendación. Eso es normalmente es el primer camino al fracaso. Rafa, eres el fundador de SafeCap. Es un fondo de inversión privado que tiene exposición a cripto, pero también invierte en otros sectores como deuda, forex, bolsa, incluso materias primas. Correcto. Incluso comentaste una compañía de solar que me gustaría que hablara un poquito más ahora más adelante. ¿Qué te llevó a crear este fondo de inversión? Y realmente, ¿cuál es la misión de este fondo? Pues, como siempre, yo creo que las grandes cosas que pasan en la vida pasan por pura casualidad. Estar en el momento preciso, en el momento adecuado. Varios amigos que estábamos y que queríamos montar o queríamos invertir y no sabíamos en qué invertir y barajamos distintas cosas. Incluso pensamos montar un invernadero para gestionar empresas, ayudar a la gente desde el principio, ¿no? Pensamos también y estuvimos ya más implicados en la parte de real estate, que nos gustaba mucho. Pero pues la verdad que los que encabezaban toda esa idea de real estate decidieron irse a otro lado y pues yo levanté la mano por conocimientos de mercado dentro del fondo y lo que fue un fondo privado chiquitito, family office de 5 o 6 amigos, se convirtió cada vez en un crecimiento donde empezó a llegar más gente, empezaron a buscarnos más personas viendo lo que se había ido haciendo y sobre todo permitíamos a la gente exponerse al mercado cripto de una forma transparente con a los riesgos inherentes del mercado cripto, pero controlados. Y la única forma de controlarlos es con conocimiento y con diversificación. Mira, yo entré a este fondo casi al año de conocerte. Los retornos que estaban generando estaban realmente interesantes, tanto que lo compartí en familia o en amigos, y al final la mayoría de ellos terminaron también entrando. Lo siguen haciendo hoy en día, previo al bull run. Y la verdad que eso genera mucha confianza. ¿Qué hace que este fondo sea único o diferente a otros fondos? Porque hay muchos otros fondos que por las propias entidades bancarias o independientes te dan la oportunidad. ¿Qué lo hace único? A ver, en principio tomó la narrativa cripto cuando nadie lo estaba haciendo. Incluso los que lo estaban haciendo lo hacían de una forma, a mi entender, pues no correcta. Sobre todo, y el tiempo nos ha dado la razón, muchos de esos que entraron en una estrategia demasiado agresiva y sobre todo sin un conocimiento de los ciclos del mercado. Y no solo hablo del mercado cripto, sino del mercado en general, pues muchos han salido mal, porque no pudieron saber que cripto no era algo separado del mercado. Nuestra idea y lo que nos diferencia, sobre todo al principio, que ahora ya sí empieza a haber otras, es verdad que empieza a haber otras propuestas más o menos parecidas, pero lo que surgió en un momento era exposición en distintos niveles de cripto que pudieran ser sostenibles, que pudieran, si la cosa va bien, se puede maximizar. Tuvimos años con un rendimiento de más del 60% en las posiciones, o sea, una barbaridad. Anual. Anual, sí.
Recuerda que rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Pero nos ha traído con el tiempo, por supuesto, a mantener una media que cuando ya pasas 2-3 años que haces como un ciclo completo, tanto de cripto como del mercado tradicional, pues puede asegurarte unos rendimientos sin estar tan sobreexpuestos y con los riesgos de una exposición del 100%, como hemos visto algunos fondos cripto, ¿no? Entonces, exposición, pero no en la ignorancia de los mercados tradicionales, que tienen mucho que ver. O sea, se dice muchas veces que Bitcoin es un Nasdaq por 5 porque su funcionamiento se parece mucho al Nasdaq, nada más que más volátil. Entonces, alguna correlación hay. Y evidentemente, ser ajeno a esa correlación es como ir medio ciego, ¿no? Por el mundo. Oye, me contabas previo a la entrevista que dentro de los productos que tenéis, recientemente lanzasteis uno a petición de muchos clientes que tenían poco dinero ahorrado, que no sabían nada del mundo cripto y que no se querían quedar fuera. Y se llama, si no recuerdo, es Crypto Index. Sí, Crypto Index 25. Este producto surgió inicialmente como un índice para saber la salud del mercado cripto. No se pensó inicialmente como un producto de inversión, sino más bien era, seleccionamos una cartera que es la que mantenemos y nos va a decir cómo de saludable y de vivo está el mercado cripto, ¿no? Era como un ejercicio estadístico. ¿Qué pasó? Que cuando vi que funcionaba bien y que el trabajo de los que seleccionábamos los activos en los que se iban a formar parte de la cartera era rentable y funcionaba bien, lo lanzamos al mercado y empezamos a hacer. Es desde $1.000, es un producto súper baratito y te permite la exposición al mercado cripto sin la problemática de wallets, de no sé cómo funciona, nada más tú agarras tu dinero, mandas $1.000 y ya tienes una participación en ese mercado respaldado por profesionales. No es, ¿dónde me meto a comprar? No. Nosotros hacemos todo, lo tenemos y se actualiza diariamente. O sea, más transparente es imposible porque diariamente en la página web hay una gráfica donde tú estás viendo el valor de tu posición en tiempo pues, prácticamente real porque es una vez al día, ¿no? Cuando se actualiza. Y eso a la persona le da pues mucha tranquilidad de verlo. Y además son posiciones líquidas que en el momento que tú quieras salir, en 24-48 horas laborables desde que 2 días, desde que decides, ya está el dinero en tu con lo cual pues es un ejercicio de transparencia, bajo coste y sobre todo sin costes de aprendizaje de largo plazo que a la gente le echa para atrás entrar en el mundo cripto y ver ¿y dónde compro? ¿Y por qué? Y esto es una capa y esto es bien complicado el mundo cripto incluso para los que estamos dentro. Entonces le quitamos toda esa complejidad a las personas. Super. Yo creo que dejaremos algún link en la descripción para que la gente que esté interesada se pueda informar. Oye, comentabas antes que dentro del fondo habéis invertido en una empresa solar. ¿Sí? ¿De qué va este tema? Porque no encuentro la relación. Estamos tokenizando la producción solar. O sea, imagínate, una planta está no solamente, por supuesto, recibiendo beneficios de mandar la electricidad a las personas que contratan pues a través de los sistemas de cada país, ¿no? que te dan los distribuidores de electricidad, sino que además cada kilovatio que se produce bajo las condiciones solares y certificado por los sistemas de control de que solo se está produciendo por solar, o sea, nadie puede enchufar un generador ahí para que falsear el dato, tenemos un dato bien importante, que es los kilovatios que se están generando en tiempo real en esas plantas. Y además de tokenizarlo y trazarlo y meterlo dentro de la blockchain, además estamos midiendo el impacto, o en este caso, el no impacto de CO2 emitido a la atmósfera. Esa es la tokenización real que estamos haciendo, no tanto el del kilovatio, sino de cuánto CO2 nos está emitiendo a la atmósfera. Es una especie de bonos de carbono tokenizados bajo producción solar. Estamos justo en el lanzamiento, estamos en el proceso de certificación de toda esa escala, porque es lento, no creas tú estas empresas que te certifican que sí sea el proceso exacto para poderlo convertir en bonos de carbono. Se tarda casi 2 años en hacer todo el proceso y vamos avanzando bien porque al hacerse todo bajo la transparencia de la blockchain nos ha quitado un montón de trabajo a la hora de que las empresas certificadoras vean con buenos ojos este trabajo. Premiamos a los que ponen las placas solares, premiamos a los que invierten su dinero para hacer que esas placas solares funcionen, premiamos a los instaladores de las placas solares también, no solamente al dueño de lo que los puso en su casa, sino a los instaladores. Esto está pensado para que cualquier instalador no tanto como para público final, aunque llegará una etapa en la que sí el público final podrá entrar, pero está muy pensado para que los instaladores de sistemas solares puedan ofrecer no solamente la instalación, sino que el servicio de su data, de la producción, pero real.
¿cuántos árboles? Porque eso es muy falso. Cuando dice, ¿cuántos árboles has salvado? No, no funciona así. El CO2 no funciona así, no salvas árboles. Pero con esto podemos medir el impacto de CO2 en tiempo real y absolutamente fidedigno. No había conocido nada así, Sí. y menos que corriera sobre la blockchain. Sí. Yo te siento como un profesor enmascarado. Yo no sé si tú previamente has desarrollado algo de formación o algo así, pero lo que yo te siento es que te encanta educar y ya entiendo el por qué generas tanto contenido diario sobre finanzas, sobre inversión. Comentabas al inicio de la entrevista que dabais unos talleres sobre finanzas básicas o libertad financiera. Sí, finanzas personales. Más bien es salud financiera, ¿no? Porque es una gran asignatura que no nos enseñan ni en la vida ni en la escuela. Y entender eso es como un trabajo que hemos estado haciendo mucho en ese sentido. Ok, ¿de qué trata? ¿Cómo te puedo contratar yo eso? Porque creo que realmente aquí donde vivimos, en Ciudad de México, hay una necesidad brutal de que tengamos una base de educación financiera para entender realmente dónde estamos parados. Actualmente este servicio se lo estamos proporcionando a las empresas que quieren dar ese beneficio a sus trabajadores. No está tan pensado para el público final, sino más bien, sobre todo porque el público final te puede llegar de muy distintas necesidades. Entonces es muy difícil crear un contenido que sea único para cada una de las necesidades. Entonces lo que estamos haciendo es, sobre todo con las empresas, con sus equipos de recursos humanos, plantearles el curso. Y la verdad que te digo una cosa, sí es impresionante los resultados. Hay cosas que haces en la vida que ves los resultados a muy largo plazo. En estos cursos que damos, cuando te dejan los comentarios de que algunas de las personas dejaba el otro día, leíamos, es el mejor regalo de bodas que me han hecho, ¿no? Que la empresa le mandó para poder ir a ese. O otro que decir, si este contenido lo hubiera conocido 20 años antes, hubiera cambiado mi vida, ¿no? Entonces, cuando recibes ese feedback tan inmediato de gente que ha tomado 6 u 8 sesiones máximo que estamos haciendo en nuestros talleres, y que además tenemos un taller de ponte manos a la obra y nos ponemos a ver sus finanzas y es ya retiro y es IMSS, que por ejemplo en México es bien complejo, y es presupuesto, y es inversión, tratamos todo lo necesario para que las personas tengan al menos un nivel básico a enfrentarse a las finanzas personales de una forma saludable. Y de hecho ahora estamos por lanzar un podcast que te invitaré también cuando esté, porque habla justo de eso, ¿no? De cómo mejorar la salud financiera de las personas y no preocuparse de ganar más, sino de que rinda mucho más el dinero que ganar. Definitivamente. Oye, el miedo y la desconfianza son los primeros topes o barreras que tenemos aquí en México y en Latinoamérica para invertir. ¿Qué le dirías a esa gente que todavía no han dado el paso, pero que realmente al dar ese paso están un poquito más cerca de tener esa libertad financiera deseada? A ver, invertir hoy en día ni siquiera es una opción. O sea, con los costes que tiene la vida, con la subida que hemos acusado todos de los costes de la vida, la inflación es muy alta. Si no estás invertido, tu dinero se está yendo. O sea, eso lo tenemos que tener todos muy claro. Segundo, invertir es la única forma que te va a permitir de forma rápida obtener ingresos adicionales al de tu trabajo. Dejar de comprar dinero con tu tiempo y empezar a comprar tiempo con tu dinero, que es siempre lo que estamos intentando buscar. Entonces, ya invertir no es la duda. Es decir, ¿dónde puedo invertir? Entiendo que la gente se sienta a veces desconfiada. Hay mucho vendedor de humo. Hay señales muy claras cuando te ofrecen magníficos resultados y magníficos porcentajes fijos que no son sostenibles, que son por encima de las tasas bancarias, que son por encima de CETES. 1 punto, 2 puntos puede ser, pero en mercado de renta fija nadie puede ofrecer cosas magníficas. Entonces yo siempre digo a la gente que tiene miedo, primero, no tengo ningún problema en que nos escriban y nos hagan una consulta. Oye, he visto esta inversión, ¿conoces la empresa? ¿Cómo la ves? Y yo sin ningún problema. De hecho, mis redes sociales hierven o sea, me llega desde eso hasta gente que me pide con duda de cómo quitarse créditos, ¿no? Pues pasan y está padre porque ayudamos en el momento. Y ahí, al final, hay que empezar poquito a poquito. Es decir, si tu banco te ofrece algún tipo de apartadito, de ahorro, donde te vaya dando algo, y es tu propio banco, hazlo con ellos. Empieza así poco a poco. Cuando veas el resultado de que esos 10,000 pesitos que pusiste se han convertido en 10,800, vas a decir, mira, aquí hay algo. Y un CETES, que pues, es un producto bastante seguro, pues también te está vendiendo. Y oye, poco a poco puedes empezar a exponerte al mercado de renta variable. Yo siempre digo que aquel que no ha invertido nunca, que empiece por el mercado de renta fija. Y cuando va viendo cómo va, poco a poco le va a dar el apetito a un poquito mayor de riesgo y también a mayores rentabilidades. Que empiece poco a poco y sobre todo con las entidades de mayor confianza y que estén un poco más asentadas. Porque es lo que se vende.
es confianza, y confianza es lo que atrae todo lo demás. Amigo, en pandemia empezaste a romper una creencia limitante que tenías. Me lo contabas también previo a la entrevista y no conocía, después de estos años, que es una comunidad que se llama Cazadores del Profit. Sí. Empezó a juntarse una comunidad de gente que estaba hartos de vendehumos, que escuchaban de grandes rendimientos, pero no escuchaban los riesgos verdaderos y cómo funciona y cómo hay que hacerlo, sino nada más escuchaban o veíamos a los influencers estos que van con un Lamborghini dorado por Dubái. Eso no es real. Y si es real, es porque te quieren vender otra cosa. Y en ese nicho yo llegué a hablar con la gente, como te estoy hablando a ti, de tú a tú, explicándoles dónde está la realidad, dónde está lo que no. Y en ese afán que me acabas de decir, ¿no? De educar, que siempre me ha gustado entender procesos difíciles y explicarlos de forma sencilla. Se creó una comunidad muy bonita en la que me siento bendecido porque a diario me dan feedback, me dan conocimiento también, porque hemos creado hasta grupos de expertise que miran activos de bolsa, grupos de expertise que están pendientes del mercado de EFI, de las criptomonedas. Y eso, al final, como decimos, ¿no? Uno solo llega más rápido, pero con más gente llegas más lejos. Y con esta comunidad que amo, hemos llegado muy lejos y todavía espero que sigamos llegando mucho más lejos. Amigo, decíamos al principio que llevan más de 10 años dedicado a las finanzas y a las inversiones. Hay algo que comentaste hace unos minutos en la entrevista, pero que quiero resaltar de nuevo aquí porque creo que las personas tienen que ser conscientes y tomar decisiones al respecto. ¿Cómo luchas contra la inflación que está sufriendo el dinero fiat, que es el dinero que hoy usamos, ¿no? El peso mexicano, el dólar, el euro, con esa inflación? Y cómo la inversión debe ser de verdad un must para protegerte o refugiarte de eso. A ver, tal como los gobiernos, que son los que emiten nuestras monedas, que comúnmente, como se imprimen los billetes, se está basando en un sistema de deuda que lo único que hace es que cada billete que se imprime vale menos que los billetes que se imprimieron antes. Eso lo tenemos muy claro. Viendo esa circunstancia, la inversión y el no refugiarse en un ahorro que no dé rendimientos, que es increíble la cantidad de gente que tiene el dinero en su banco que no está dando ni un solo peso, o ni un solo euro, o muy poquito. En Europa se está recibiendo de media, creo que es el menos del 1%. En cuentas de alta remuneración, imagínate, o sea, da muy poco. Entonces, la única forma de luchar contra el desgaste continuo de la inflación con la emisión monetaria, la única forma es la inversión. Por supuesto, cuanto más refugio de valor sea tu inversión, mejor. Cuanto más se revalorice contra ese activo, mejor. Por eso, cuando hay inflación, la gente se refugia en bienes raíces, se refugia en oro y poco a poco se empiezan a refugiar más en cripto, sobre todo de cara a estas posibles mayores revalorizaciones. Pero la única forma de vencer la inflación es la inversión. Si no, estás como un cascarón de nuez moviéndose en una corriente y nada más, tu dinero cada vez va a valer menos. Cuando la vida cada vez vale más, tu dinero cada vez vale menos y con el cual cada vez puedes comprar menos cosas. ¿Y cuándo se complica más esa situación? Cuando te jubilas. Cuando ya además ese aporte de dinero va a bajar y vas a tirar de ese dinero que tú tenías guardado en tu colchoncito y no te alcanza para nada. La inversión es la única forma de escapar de esa ruedecita en la que, tan maléfica, y lo puedo decir claramente, en el que muchos estados nos han metido con la expansión monetaria, que es brutal, o sea, no tiene ningún sentido, y esto no va a terminar bien, no sé en cuánto tiempo, pero esa expansión monetaria sin límites no va a terminar bien. Inteligencia artificial. Desde hace 2 o 3 años está llegando con una fuerza enorme ya al mercado retail, a la sociedad donde estamos todos. Está claro que está teniendo aplicaciones en muchas industrias. Nosotros mismos en el día a día la utilizamos para un montón de cosas, incluso sin saber que la estamos utilizando. Me gustaría que nos contaras qué injerencia está teniendo en la industria cripto. Está llegando a todos los niveles, desde el propio trading, que de momento no he visto grandes diferencias con bots o algoritmos anteriores, pero poco a poco, y sobre todo con la inteligencia artificial que va aprendiendo, se supone que se pulirá bastante más. Pero, por ejemplo, hay tokens del mundo real que decíamos antes que están vinculados con la generación de la potencia de cálculo necesaria para la IA. O sea, se están retroalimentando del propio sistema. Uno de ellos es Render, que gestiona ese tipo de cosas, ¿no?
Hay muchos, pero es que además ha llegado para quedarse el mundo de las finanzas, el mundo de la atención bancaria. Está cambiando mucho la IA y estamos viendo nada más que la punta del iceberg. Me queda muy claro que los próximos 4 o 5 años van a cambiar, como van a cambiar mucha de nuestra capa productiva, va a llegar y muchos de los trabajos hoy vinculados a las finanzas, probablemente mucho se reduzca. Yo ya estoy pasando mis carteras, las estoy analizando una vez elaboradas, las estoy analizando con IA a ver si encuentra debilidad en mi proyección. Antes esos cálculos eran mucho más complejos. La selección la sigo haciendo yo, pero ahora le hago que la IA me ayude a buscar la debilidad en esas carteras para compensar esa debilidad pues, con otras posibles inversiones. Dicho eso, te quiero decir que estoy muy orgulloso de ser socio tuyo en ese fondo de inversión, porque he visto cómo lo operas y realmente lo que me decidió dar un paso para ser primero un cliente y luego un cliente muy recurrente y luego alguien que recomendó a otros y luego convertirme en socio es eso, es ser auténtico, realista y asegurar ganancias presentes. Y si vienen futuras, mejor, genial, también mejor. Rafa, es un experto de las inversiones y claramente en los últimos 10 años lo has demostrado. Pero me gustaría que compartieras a la audiencia cuáles han sido tus 3 inversiones más importantes en tu vida. Pueden ser financieras o no. Bueno, financiera, cripto. O sea, ahí sí te soy muy honesto porque aunque ninguna industria me ha dado tanto rendimiento como el que me ha dado la industria cripto, pero de lejos. Con lo cual, la financiera, esa ya te la pongo muy rápida. En cuanto a vida, primero es conocimiento personal. Saber qué es lo que yo quiero y qué es lo que puedo aportar. He luchado mucho en conocerme, he luchado en qué estoy satisfecho. Me encanta ayudar a las personas y claro, de eso tristemente no se puede vivir. Pero cuando puedes unir el trabajar, ayudar a las personas, y eso no ha sido más que invirtiendo tiempo en mí mismo, en conocerme, en un coach, en relacionarme con personas que sí me reten, que sí me motiven, ¿no? Y eso es como la segunda inversión más importante. Y la tercera inversión, pues para mí es mantener una relación sana con toda mi familia, ¿sabes? He visto cómo las familias a veces no tienen una relación sana y a mí me encanta vivir lejos del drama, me encanta fomentar relaciones sanas alrededor, especialmente en mi familia, ¿no? Porque eso para mí creo que es lo que nos va a hacer crecer. Y también lo mismo, ¿no? Yo nunca he sido una persona dramática, pero sí he visto a veces el drama cerca. Uh-huh. Y el invertir en poder trabajar y en generar relaciones sanas, especialmente a la familia, para mí es lo básico. Gracias por la apertura, amigo. Estamos llegando ya al final de la entrevista. Estamos ya en las preguntas, como vas viendo, más emocionales, más cercanas con tu persona. Por aquí pasan personas muy brillantes a las que admiro, a cada una de ellas. Y siempre le hago una pregunta al final de la entrevista. Y es que a lo largo de tu vida tienes momentos muy high y otros muy down y no sabes realmente en muchos momentos cómo levantarte de nuevo, ¿no? Me gustaría saber cuál ha sido tu reto más difícil o más importante, que fue un punto de inflexión en tu vida. Fíjate, te voy a decir 2 porque están muy relacionados. Yo tenía una empresa en España que era referente en su sector. Nos dedicamos a la digitalización del patrimonio histórico, toda la parte de esa data, esa tecnología. Desarrollamos un montón de bases en las que hoy todavía se usan para ese tipo de trabajos. Pues esa empresa en plena crisis pues vivía mucho de la administración, pues imagina dónde fue, ¿no? Fue un aprendizaje durísimo porque yo ya veía, pues ya sabes, el cuento de la lechera que crecías y fue la dosis de realidad que llegó a decir, esto no es así, ¿no? Pero justo relacionado con esa dosis de realidad, el tiempo que dediqué a estudiar qué había salido mal y cómo afrontarlo, fue el momento más duro de hacer conciencia, pero también creo que es el momento más luminoso. Cuando tomas esa conciencia ya puedes empezar a plantear las cosas de manera distinta y le empiezas a dar importancia a lo que es realmente importante y le vas quitando un poco de importancia a lo que va a pasar y no tiene tanto peso al final en tu vida. Qué bueno. Gracias por la apertura. Amigo, estamos llegando al final de la entrevista, como te decía. Me gustaría que dejaras un mensaje claro a esas personas que nos están escuchando, que están muy interesadas por el mundo cripto, por aprender sobre educación financiera, sobre inversión. ¿Qué les dirías? Formación, estudio, aprendizaje
y dejarse guiar por los que ya avanzamos en ese camino y tenemos ya pues un poquito de experiencia, ya la espalda a veces un poco curtida de haberlo llevado. Y si lo hacen además con gente, con una comunidad, pues va a ser mucho más placentero y sobre todo va a cambiar perspectivas de su vida y de relación con las finanzas. Mis redes están abiertas a todo el mundo, yo amo contestar a las personas y la verdad que cualquier duda que tengan o que les haya surgido, cualquier inquietud que les haya surgido, estaré encantado en... ¿Dónde te pueden encontrar? En todas mis redes estoy exactamente igual, como Rafa Uzquiz, aunque en cualquier caso yo siempre prefiero que me busquen, porque desgraciadamente siempre salen clones intentando imitar a uno, que me busquen por Twitter especialmente, porque ahí ya sabes que con el iconito azul es más difícil que le copien a uno, y es verdad que por ahí es más fácil gestionar todo y que no caigan en las garras de alguno que se hace pasar por mí. Definitivamente. Bueno, yo mismo te decía que había 8 como tú que me estaban siguiendo. ¿Cuál eras? Oye, Rafa, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Esta es tu casa. Muchas gracias. Y de verdad, gracias por seguir apostando tu granito de arena para que cada persona de no solo la sociedad mexicana, sino de toda Latinoamérica, vaya teniendo un poquito más de conocimiento sobre las finanzas, porque creo que es un paso para tener esa libertad vital que tantos deseamos. Exactamente. Que sigan y que no cejen en el empeño. Muchísimas gracias por estar allí. Esto ha sido todo en Way to the Top. Como habéis visto, hemos aprendido muchísimo acerca de finanzas, inversiones, Bitcoin y el mundo cripto. Que sí o sí, para protegerte y refugiarte de toda la inflación que tenemos, sí o sí, la única solución es inversión. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya sabes que nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Way to the Top y Juanjo Artero Oficial. Nos vemos en el siguiente episodio.